Hola, buenos días. Estoy encantada de presentaros hoy la nueva colección de Camengo para esta temporada de primavera y verano. Entonces hemos dividido esta colección en cuatro inspiraciones que os voy a presentar. La primera inspiración se llama Oasis. Oasis es realmente el lugar de la naturaleza, el lugar donde vas y coges energía para avanzar, y entonces es un poco la manera de ver el hogar también, de ir dentro, coger energía con tu familia y tus amigos. El tema principal que se llama Oasis, con bordados y telas que os voy a presentar. Luego hay un terciopelo que es para tapicería y un liso para cortina. Entonces, la primera tela se llama Hawaii, que está aquí. Pues aquí veis como la generosidad de la naturaleza, esas plantas que son tan pues generosas. Y entonces aquí lo bonito también es que está estampado en nuestro liso que se llama Newton, que conocéis ahora, que es viscosa y lino, y entonces le da esa caída que es muy bonita. Y entonces aquí también lo que nos gusta es que puedes encontrar todos los colores que están de moda actualmente. ¿Ves ese intemporal azul claro? Con el rosado, el terracota, todas esas gamas de verde y de azules, que es muy de moda actualmente, puntuado con este color un poco amarillo. Luego hemos hecho otro color, así como veis, hay dos colores, el que os he presentado y ese, que tiene como más fuerza, porque está la tela en el fondo está negra, lo que da mucha fuerza a los colores. Luego os voy a presentar las telas que están en la colección Oasis. Entonces, la primera se llama Alizé. Alizé es el nombre de un viento en francés, y entonces lo llamé Alizé porque, como veis, es como una gran respiración. Como veis, el movimiento del dibujo da mucha energía. Aquí es un bordado completo en la tela que es algodón y poliéster, y entonces siempre quedamos en los precios de Camengo, que son más asequibles. Entonces aquí los colores. Aquí tenéis otro dibujo que llamé Maui. Maui pues lleva un poco es un geométrico, pero le hemos puesto un lado un poco más suave, porque pues tenéis este punto de bordado que es medio artesanal, porque está cortado. Hacemos el bordado y luego venimos a cortarlo, lo que le da un poco ese aspecto, donde pues un aspecto un poco a terciopelo. Aquí pues tenéis toda la gama de color, y pues en los tonos naturales lo que hemos hecho, hemos puesto un hilo que es más metalizado, lo que da un poco más de reflecto dentro de la tela. Aquí tenéis Oasis, que es un geométrico. Aquí hemos mezclado algodón y viscosa. El algodón da un toque más de volumen y la viscosa un poco de brillante, pero es muy sutil. Aquí, como veis, hemos desarrollado todo en tonos muy claros y suaves, y aquí pues tenemos una cosa que es un poco más fuerte, con tonos muy solar, como veis, muy fuertes. Y aquí pues también, como es un dibujo vertical, pues está muy bien para lo que son los store. Y también aquí con la raya, pues igual que antes, pues tenéis este
este punto con artesanal que está cortado y da este aspecto a terciopelo. Y pues el visillo que aquí está desarrollado con un hilo multicolor, lo que le da un poco ese aspecto y la novedad en el visillo, muy fresco. Pues aquí tenéis este liso, que es un terciopelo muy interesante. Vais a encontrar algunos colores de este terciopelo sorbet en la colección Oasis, pero también hemos desarrollado toda la gama de color en este catálogo. Entonces, lo bueno de este terciopelo es que es aspecto algodón, entonces es muy mate y no marca absolutamente, así que estáis muy tranquilos en cuanto a la calidad. Lo bueno también es que tiene un pelo del terciopelo bastante largo, lo que le da realmente este toque muy confortable y muy agradable. Pues ese liso se llama Nomad, es un liso 300 centímetros de ancho, pues, y es lavable. Lo que es muy importante para Camengo es desarrollar lisos para cortina que sean en doble de ancho y que sean lavables, que es muy importante. Entonces seguimos en este ritmo de liso para las cortinas. Entonces aquí pues es un lino y algodón. Lo muy bonito de eso es el acabado que le hemos hecho, que es pues en español no sé cómo se dice, pero se llama stonewash en inglés, lo que le da un poco este movimiento, ese volumen que es muy agradable y que recuerda un poco las telas que podéis encontrar en el desierto. Por eso lo he llamado Nomad. Aquí pues encontráis toda la gama de la carta de color de Camengo con muy luminosa, los que son más suaves, los más tónicos, y así tenéis un poco la gama de Camengo. También, como habéis visto antes, hemos desarrollado los bordados con un hilo metálico, pues aquí hemos hecho el foil print, que se llama laminación en español, creo, y entonces le da un poco este aspecto como si fuera el sol en las dunas del desierto. Os voy a presentar ahora pues, el segundo universo en el que hemos trabajado, que hemos llamado Un bonito verano. Pues en este tema habrá 5 colecciones. La primera se llama Sofía, que es aquí. Pues aquí pues es una magnífica expresión de las flores, pero también de esa tendencia a las cosas que son un poco más bohemiana, digamos. Pues entonces eso, os presento. Pues aquí veis, es un bordado magnífico con esas flores y aquí podemos ver la riqueza de la naturaleza, pero también su generosidad, porque como veis todas las variedades de flores y todos los colores que están aquí brillando, pues entonces este color es muy fresco, pero también aquí veis con un color un poco más oscuro en el fondo, que aquí tenemos como un azul marino, que le da un poco mucha fuerza a los colores. El rosado, el dorado, pues eso sale un poco con mucha generosidad también. Entonces aquí tenéis una flor que es magnífica.
A conjunto hemos desarrollado ese bordado en nuestro liso Bruges, que es el mejor liso que tenemos en la gama de Camengo. Entonces aquí veis en el bordado toda la riqueza de los detalles, como podéis ver. Aquí pues la raya que he llamado folk, porque tiene realmente este toque folk, esta inspiración de los Balcanes. Pues aquí, como veis, todos los detalles, que sea en colores, en el diseño, pero también en los hilos. Aquí tenéis hilo viscosa, hilo algodón, pues eso le da mucha riqueza a la tela. Y entonces, lo muy bueno con esto es que para todos los estores, pues cae muy bien. Aquí tenéis esta ramada que hemos trabajado. Lo muy bonito, aquí también estamos en el liso Bruges, pero lo bonito aquí pues es lo que hemos utilizado, porque hemos utilizado una cuerda en la tela para dar un volumen muy interesante. También hemos desarrollado este bordado en un visillo, aquí, transparente, así la rama pues corre sobre la ventana. Y también el volumen. Todos los visillos en Camengo son en 2,80 de alto. Y aquí pues lo hemos desarrollado con un hilo más sencillo para dar un precio un poco más asequible. También es lavable. Y luego pues este terciopelo con el geométrico que recuerda a los suelos de las casas rurales. Como veis un poco este geométrico. Pues aquí la densidad en el tejido pues es lo que da un poco el volumen y le da un poco este toque un poco usado en la tela, lo que da volumen. Entonces, en este tema, Un bonito verano, también tenéis esa colección que se llama Nuit d'été, lo que significa noche de verano. Entonces, esa colección es una colección de alcochados. Entonces, tenéis 3 calidades de alcochados. La primera, pues, es esa, que es un terciopelo estampado con esa flor que es muy generosa, como decía antes, entonces muy generosa en la flor. Entonces tenéis sensación de despertar en una casa rural pues cada día. Entonces aquí también hemos desarrollado pues 2 geométricos, uno que es con nuestro liso que se llama Biarritz. Entonces lo bueno es que vais a encontrar el liso para conjuntar pues perfectamente, porque son los mismos colores los que hemos utilizado. Entonces, y aquí pues lo mismo, con Nuage, pues está hecho con el liso Nomad que os presenté antes. Entonces, también hemos desarrollado esa colección de rayas, que son rayas intemporales, que están tejidas, digamos, en la base de nuestro liso Bruges, que es el que más vendéis en el momento. Entonces, como podéis ver, totalmente intemporal y muy elegante. Entonces, aquí también veis como los colores también son intemporal y muy equilibrada. Así veis un poco la gama de rayas. Y aquí la raya más sencilla, que es la de bicolor, muy clásica.
Pues aquí tenéis esta colección de liso que se llama Anushka. Anushka es un liso pues con hilo tintado. Entonces, como veis, pues aquí por ejemplo la urdimbre está azul y la trama blanca. Entonces lo que da un poco este toque muy natural y a la tela. Es una tela 100% poliéster, pero tiene ese aspecto lino que es muy interesante. Y aquí pues veis cuando los hilos son contrastados así, de color diferente, pues da un cambio de color con el movimiento que es muy interesante y muy original. Y aquí pues tenéis la carta de color completa. Pues aquí tenéis ese liso que se llama rondo, que es un liso que es para tapicería, pero también para cortina. Se lo enseño después. Pues son 50.000 ciclos Martendal. El acabado de este tejido es muy bonito porque es que es bastante grueso, porque es que el peso del tejido son 650 gramos gramos, pero aún así pues tiene una caída que es muy bonita, como lo podéis ver. Y también tiene este bucle aspecto que es muy de moda actualmente. Pues aquí tenéis toda la carta de color. Bueno, aquí tenéis esa colección que entra en otra atmósfera, en otra tendencia que es pues más musical y cabaret. Por eso se llama la colección Joséphine. Es en cuanto a Joséphine Baker. Entonces, pues esa inspiración a musical y cabaret. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, pues esa tela que es más pues un bordado, que es una pluma aquí con una forma que es muy femenina, y pues también tenéis este degradado de color que le da volumen a la tela. Aquí tenéis el diseño Joséphine, que es como una flor pero muy estilizada. Es un bordado en una tela satinada, así cotón y poliéster. Aquí tenéis pues un ornamento que está bordado también en una tela también satinada, pero aquí lo bonito y lo que le da un toque especial a la tela pues es la textura que hemos tejido. Pues hemos tejido esta tela con esta textura y luego hemos hecho el bordado con esos colores pues, y este toque de color que da un poco de profundidad a la tela. Y luego pues aquí tenéis el diseño típico del movimiento Art Deco, que es aquí pues un jacquard, que lo bonito es un ton-on-ton, pero lo que le da un poco ese aspecto es el volumen que está hecho dentro del tejido. Y pues lo bueno también de esta tela es que son unos 2,80 de ancho. Luego pues tenéis que es un poco el llamado strass, porque es que le da la fantasía a la colección, y pues es un bordado de sequins. Pues aquí pues el terciopelo, que es un jacquard de terciopelo, pues es una pluma otra vez que está estilizada aquí. Pues la línea que está aquí pues da un poco el volumen también a la tela. Y luego pues el visillo. Lo bonito de este visillo, la innovación,
pues es porque le hemos puesto dentro del tejido pues un hilo de rafia que da un poco también el brillo dentro de la tela. Bueno, el último tema que hemos trabajado para esta temporada pues se llama Winter, lo que pues, es invierno en español. Entonces invierno porque hemos trabajado el tema de los chalets de montaña, así como podéis ver. Entonces el primer diseño pues son esquiadores, lo típico de la montaña. Pues aquí lo bonito que es un bordado y lo hemos trabajado con un hilo especial que es un hilo de algodón y viscosa. El algodón da el volumen de la nieve y la viscosa pues da el toque un poco brillante de la nieve, lo que es bastante interesante, como podéis ver. Luego pues hemos trabajado en este típico diseño de nieve para esa tela. Pues lo bonito aquí pues es que con este punto de bordado pues da un toque muy especial, muy artesanal al bordado, que es como un crochet, que no sé cómo se dice en español. Entonces, aquí pues otra vez la nieve, pero como mucho más fina para que caiga muy bien en el visillo. Pues el visillo que siempre pues, es en doble de ancho. Luego pues tenéis esta textura que se llama marmotte, que es una textura también en 300 centímetros de ancho y pues está muy bien para todo lo que son para las camas, pero también puede servir para la cortina, pues da un toque muy de lana. Que va muy bien en la atmósfera de un chalet. Aquí también tenéis un visillo que es muy fino, como podéis ver. La caída del visillo pues, es muy bonita. Luego pues tenéis este hilo de algodón que parece mucho a lana y luego tenéis un jacquard en el fondo que da un toque muy especial a la tela. También es doble de ancho. Y luego, pues, esa tela que se llama veloute, que es este hilo que es muy de moda, que es el hilo de bouclé, que le llamamos así, pues aquí trabajado en modo de visillo. Entonces, como veis ver, es muy bonito. Y muy suave al tacto.